Estoy en el sitio. Vale. Bueno, pues esto de la meditación, ya sabéis que se puede abordar de infinitas maneras, ¿no? Y se trata de no quedarse quizás, ¿no?, con una sola manera de abordarla para no incurrir en uno de los obstáculos que, desde mi punto de vista, bloquean, ¿no?, el camino, ¿no?, la vía, ¿no?, que es la rigidez, la unilateralidad, el exclusivismo, ¿no?, el punto de vista exclusivo, digamos, el obstinarse en una conclusión, una terminología, en un punto de vista, etc., ¿no? Entonces, la meditación es una estrategia, ya he dicho otras veces, una manera o una actividad pro-individuativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que de lo que se trata es de tomar conciencia, de que la conciencia tome conciencia de sí misma, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, dicho en un lenguaje más habitual o más ordinario, tomar conciencia de sí mismo, ¿no?, o tomar conciencia del sí. Bueno, esto no deja de ser una frase hecha, ¿no?, y también conviene desasirse, ¿no?, o distanciarse de eso, ¿no?, de todo lo que está ya elaborado, repensado, heredado, ¿no?, etcétera, porque normalmente tiene mucha contaminación y está asociado a multitud de adherencias, ¿no? Y de lo que se trata es justamente de actualizarse, es decir, de ser uno mismo, pero en este momento, es decir, de una manera actualizada, de una manera real, de una manera espontánea, libre, genuina, auténtica. Entonces, cuando hablamos de tomar conciencia de uno mismo o de tomar conciencia de que somos un potencial de conciencia, es decir, de que uno es su propia conciencia. Porque si uno no tiene conciencia, ¿dónde está uno? ¿Dónde estamos? ¿No? Entonces, evidentemente sigue habiendo un potencial de conciencia cuando no hay conciencia, pero me refiero a que podemos acreditar que estoy aquí y que estoy percibiendo y que estoy dándome cuenta o que estoy siendo en la medida en que estoy consciente, ¿no? Bueno, ¿cuál es el asunto? O el problema habitual, ordinario, es que esta conciencia de sí está muy condicionada por la biografía personal, por la historia de cada uno, las circunstancias, los acontecimientos, la imagen que uno tiene de sí mismo, el concepto, lo que los demás nos devuelven como feedback, ¿no? Y todo esto va construyendo una identidad o un conjunto de identidades, porque en cierta manera el concepto de uno mismo es como la hidra de Lerna, ¿no? Tiene unas cuantas cabezas, ¿no? No es una única cabeza, depende
de qué estado de ánimo y de qué tipo de pensamientos están predominando para que uno tenga un sentimiento de sí diferente a cuando hay otro estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el yo? O sea, ¿cuál es el yo? ¿Cuál es el sentimiento identitario? Entonces, podríamos hablar quizás de una pluralidad. El yo en ese sentido, el sentimiento identitario, el concepto, el sentimiento de uno mismo es variable, ¿no? Y tiene distintas cabezas, como digo, es como una hidra, ¿no? Entonces, el tema está en que la conciencia, este potencial que tenemos, ¿no?, de darnos cuenta, esta luz originaria, ¿no?, esta capacidad autorreflexiva, ¿no?, de verse esta cualidad que tenemos, está normalmente condicionada o normalmente apegada a, digamos, a la última cabeza de la hidra que se activa en uno, ¿no? Es decir, que cuando aparece un determinado tipo de pensamientos o de sentimientos, de estados de ánimo, etc., la conciencia se vuelve una con eso, por así decir, ¿no? Y entonces uno se siente así o asado y ve las cosas de la manera que eso que se ha activado en uno le hace ver, por así decirlo, ¿no? Por eso, por ejemplo, autores como Jung dice, uno ve las cosas, uno ve cómo es, ¿no? Es decir, vemos las cosas desde ese condicionamiento, ¿no?, de ideas, de experiencias, etcétera, etcétera. Es decir, no vemos lo que hay, ¿no? Vemos lo que nos parece desde nuestro condicionamiento, ¿no? Entonces, ser uno mismo, es decir, realizar el ser uno mismo, que es el realizar el sí mismo, ¿no?, la individuación, consiste en ir más allá del yo, realmente, de todo tipo de yo. Por eso también se habla tradicionalmente de que, digamos, el sí mismo o la naturaleza de Buda o el Atman o como quiera que se le haya denominado en las distintas tradiciones, se habla de algo que no es un centro no yoico, es un no yo. Podemos decir así, es decir, lo que realmente somos es un no yo. Claro, esto es una cosa loca, ¿no? Porque, bueno, ¿qué es esto de un no yo? ¿No? Eso parece aquí, vamos, como aquello de la caraba, ¿no? Yo nunca he visto, ¿no?, aquellos espectáculos así de circo y tal, raros, ¿no? Bueno, pues la mujer sin cabeza o el hombre con 18 orejas o yo qué sé, ¿no? Pero exactamente, es decir, de lo que estamos hablando es de la conciencia originaria, lo que está antes del condicionamiento, que está ahí, ¿no? Está ahí igual que ha estado siempre, ¿no? Pero normalmente está, digamos, es como, no sé, imaginaros el collar a un perro y una correa, y entonces pues normalmente ese perro, en este caso, que sería esa conciencia originaria, pues va conducida pues, por el condicionamiento que esté activado en ese momento en la persona, ¿no? Por sus complejos, en fin, ¿no?, sus preferencias, sus disgustos, sus expectativas, sus etcétera, ¿no? Esto ya sabemos, ¿no? Vale. Veréis a dónde quiero ir a parar con esto, ¿no? Entonces, la tarea meditativa consiste en lo que los indios llaman neti neti. Esto no, esto no, esto no, esto no es, ¿no? Es decir, es desacreditar, momento a momento, desacreditar cualquier sentimiento identitario.
cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier emoción, cualquier estado anímico, desacreditarla en el sentido de no agarrarse a ello, ¿no? De no asumirlo como yo. Ay, qué triste me siento, o qué contento me siento, o qué preocupado estoy, o etcétera, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda advertirlo, y no deba incluso advertirlo, darse cuenta de ello, ver que eso está ahí, que forma parte del entramado, del universo que somos, y ya está. Porque de esa manera lo que hacemos es liberar a esa conciencia originaria, liberarla de ese condicionamiento en el que está constantemente atrapada, constantemente desviada, por así decir, ¿no? Limitada. Está, digamos, su potencial de visión está constantemente estrechado, ¿no? Limitado, ¿no? Padecemos una especie de estenosis cognitiva, ¿no? Precisamente debido a los condicionamientos. Estenosis es un estrechamiento, ¿no? Entonces, la tarea es esta, yo estoy aquí quieto, relajado, distendido, suelto, no estoy ahí rígido, porque la rigidez es el agarrarse, ¿no? Es por así decir, es una posición identitaria también, ¿no? Estoy agarrado, ¿no? Y si estoy agarrado es que alguien está agarrado. Pero si yo no soy nadie, no necesito agarrarme, ¿no? No sé si se entiende. O sea, no necesito agarrarme, simplemente pues estoy en una posición que entendemos que es la que es conveniente, que es propiciatoria, ¿no? Que nos permite estar ahí un tiempo distendidos y reunidos, como hemos dicho, y en esa posición y en esa actitud yo me siento respirar, siento cómo respira mi cuerpo-mente, ¿no? Mi organismo, mi persona, me siento respirar, me siento ahí y aquí, siento que también que el pensamiento pues viene y va de una cosa a otra, pero yo no, me suelto, me diferencio. Precisamente la consciencia en la individuación consiste en diferenciarse, entendiendo que lo inconsciente, o al menos lo inconsciente psicológico, es un estado indiferenciado, donde todo está mezclado, todo está unido. Sí, hay una unidad, pero es una unidad que no está diferenciada, ¿no? En la medida en que uno toma conciencia de sí, puede discernir, puede darse cuenta, etcétera, etcétera, aparece la diferenciación. Empezamos a ser alguien, pero no alguien en sentido egocéntrico, ¿no? En sentido egoico, ¿no? En el sentido de yo soy don no sé quién o doña Patatina, no sé cuánto, ¿no? A ser alguien en el sentido de una luz que percibe, que se da cuenta, que tiene lucidez, que tiene discernimiento, que puede conocer. Conocer es experimentar, es participar, no es especular o opinar o analizar, etcétera, que también, bueno, también tiene esa acepción, ¿no? El verbo conocer, pero lo que estamos hablando, el verdadero conocer es una experiencia. Por eso, por ejemplo, en algunos libros tradicionales, por ejemplo en la Biblia, se habla de que fulanito conoció a fulanita, como que tuvieron un encuentro sexual, por ejemplo, ¿no? O fulanito pues se casó con fulanita, la conoció, ¿no? Tuvieron una unión, ¿no? En ese sentido. La conoció, utilizan ese verbo, ¿no? Porque participó, de alguna manera, tuvo esa experiencia, ¿no? Bueno, entonces,
En este sentido, de lo que estamos hablando es de un desasirse, ¿no? De un soltarse, de un diferenciarse, de un desapegarse. Por lo tanto, por así decir, el camino para encontrarse con uno mismo consiste en desapegarse de uno mismo, en desreconocerse. Por eso es el neti neti, esto no soy yo, esto. Yo no soy esto, ni nada que yo pueda decir esto, ¿no? Entonces, eso es una manera de ir remontando la corriente para encontrarse con esa luz originaria sin condicionamiento. ¿De acuerdo? Pero eso es un no yo, esa es una experiencia no yoica, ¿no? Es decir, no está fijada, no está estrechada, no está condicionada por la memoria, nace a cada momento y muere a cada momento, ¿no? Por así decir, ¿no? Se renueva momento a momento. Si no es así, no hay espontaneidad, no hay libertad, no hay genuinidad, ¿no? Autenticidad. Lo que hay es condicionamiento de lo que era hace 10 minutos, entonces tengo que mantener la autoimagen de hace 10 minutos para seguir siendo eso que me he creído hace 10 minutos, ¿no? Y no ese otro estado de flujo creativo, ¿no? Donde, digamos, la totalidad de lo que de uno mismo, la totalidad del ser, se expresa, ¿no? ¿Vale? Entonces, en la meditación es un ejercicio, precisamente, una concentración de ejercicio, o un ejercicio concentrado, si se puede hablar así, donde valga la redundancia, se ejercita ese desasimiento y esa libertad, y es un encuentro momento a momento con esa luz originaria o con esa conciencia originaria, momento a momento, y para encontrarse con ella, para que ella esté reencontrada consigo misma, necesitamos soltar, desprendernos, soltar constantemente, ¿no? Este juicio, esta idea, esto que viene, lo otro, el estado, el ánimo y tal. Ya hemos dicho también el otro día que es relativamente fácil, entre comillas, poner distancia de los juicios o de los pensamientos o de advertirlos, pero los estados de ánimo, las emociones, ¿no? Lo corporal es más difícil, porque ahí el sentimiento identitario todavía es mucho más primario, más fuerte, ¿no? Es anterior al desarrollo del pensamiento. Podríamos decir que si el pensamiento tiene un soporte neurológico en el neocórtex o en la corteza nueva, ¿no? En el cerebro prefrontal, etc., las emociones están en una región más arcaica, más antigua, que es el cerebro límbico, ¿no? El cerebro emocional, y todavía hay estructuras más primarias, más primitivas, que es lo que se denomina a veces también el cerebro reptiliano, ¿no? Etc. Entonces, todo lo que tiene que ver con la corporalidad, con el dolor, con el placer, con el hambre, el sueño, etcétera, etcétera, todo esto, pues claro, tiene un arraigo en cuanto al sentimiento identitario muy grande, ¿no? Por eso si te pisan un pie, pues, o la cabeza, pues sientes que te lo pisan a ti, ¿no? El sentimiento identitario es muy fuerte, ¿no? Así decir, ¿no? Así que ese es el asunto, ¿no? Igual que si vamos a la montaña, habitualmente nos hacemos conocedores, en el sentido de la experiencia que he dicho antes, de
de ese tipo de escenario, ¿no? Nos familiarizamos con ello, vemos más cosas que una persona que acaba de llegar a la montaña, que nada más que ve lo alta que está ¿no? O el cuervo que pasó por allí, pero vemos ya muchas cosas, apreciamos cosas, utilizamos diferentes rutas a lo mejor para subir, conocemos distintas aristas o lo que sea. De esa misma manera, en la medida, es decir, uno se hace íntimo con la montaña, ¿no? En ese caso, ¿no? O la montaña o con, no sé, el zoológico, ¿no? Pero en el campo meditativo, la experiencia meditativa recurrente nos hace íntimos con nuestra interioridad, nos hace íntimos con nosotros mismos. Y esto va desarrollando digamos, una visión, ¿no? un discernimiento, y por lo tanto va también de la mano del proceso de individuación, del proceso de realización del sí mismo. Es decir, quien se realiza o quien se autorrealiza, quien se individúa, no es el yo no se individúa, no se realiza. Sí, el yo se realiza, pues yo qué sé, pues haciendo una maratón y que llega el primero y entonces te dan ahí un título y vas presumiendo de que quedaste el primero, ¿no? Y luego se lo enseñas a tus nietos o a los bisnietos o no sé quién, ¿no? O se realiza si te suben el sueldo o te no sé qué, ¿no? O si, bueno, de las mismas maneras que ya sabéis que se realiza un yo, ¿no? Pero cuando hablamos de autorrealización, no es la autorrealización de este tipo de autorrealización. Es la autorrealización del no yo. Es la realización del no yo, quiero decir. La autorrealización es es la realización del no yo. Y eso quiere decir que algo que va más allá, que es trascendente al campo de la consciencia del yo, se realiza, es decir, se desarrolla, se despliega, se expresa, se hace con el control de la vida de la persona. Digamos, uno cambia el centro de gravedad, el eje sobre el que se desarrolla la vida cotidiana de una persona, cambia, deja de ser el habitual, que es el que está egocentrado, es decir, el que está controlado desde el yo, y empieza a funcionar desde el no yo. Y eso se diferencia mucho, cambia mucho encontrarte con una persona que está funcionando desde un eje no yoico a una persona que funciona desde un eje yoico. Hay mucha diferencia, aparentemente son muy parecidos, pero no tienen mucho que ver, ¿no? Y eso es en la práctica meditativa, por eso la gente, bueno, aquí en la meditación no sé qué, no hago nada, pero pasa algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Que cambia, ¿no? Que uno está de otra manera luego, ¿no? A lo largo del día o en los próximos días o lo que sea, ¿no? Está de otra manera, porque ese ejercicio de autodistanciamiento, de desprendimiento, permite a ese no yo liberarse y reconocerse y, por así decir, reivindicarse para ocupar su sitio, que es el sitio, digamos, de la autorrealización o de la madurez, si queréis decir así, ¿no? En la realización de una vida humana en términos, vamos a decir, espirituales, podemos decir así, ¿no? O psicológicos, si queréis decir así, o humanos, o filosóficos, como queráis decirlo, ¿no? Pero la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, de lo que se trata justamente es de eso, es de quedarse ahí y no hay nada que hacer en el sentido de que no es algo que tú tengas que poner o quitar, sino simplemente tienes que permitir, ¿no? Que lo que es sea, aunque parezca una cosa de perogrullo, ¿no? Lo que es sea, se despliegue, y es quitar el bloqueo, por así decir, ¿no? Quitar el impedimento. Ya para no enrollarme más,
os voy a, o sea, teniendo en cuenta esto que he estado tratando de comunicaros, os voy a leer una cosa muy brevísima de Angelus Silesius, que fue un monje franciscano, bueno, acabó haciéndose monje franciscano, alemán, pues estamos hablando del siglo XVII, de 1600 y pico, ¿no? Bueno, pues hace el siguiente comentario en términos religiosos, ¿no? Porque es un diálogo, ¿no?, que él mantiene. Él dice que este primer libro, ¿no?, lo llama así, de 5 o 6 libros o algo así, ¿no?, es que ese primer libro lo tuvo que hacer en 4 días, ¿no?, que era una cosa que fluía y que salía así, ¿no? Entonces, la traducción del alemán, ¿no?, que él lo utiliza aquí, la primera persona, o sea, es un diálogo con un tú, con ese tú, ¿no?, dice, son 5 líneas, dice, no clamaré a ti, pues el manantial lo llevo dentro. Si no cierro la salida, manará sin cesar. Repito. No clamaré a ti, pues el manantial lo llevo dentro. Si no cierro la salida, manará sin cesar.